Fui a recoger a mi esposa al aeropuerto y descubrí que estaba con un joven. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Gracias por acompañarnos hoy. Tenemos una historia completamente nueva para compartir con ustedes, así que comencemos. Mi nombre es Luis. Sinceramente, nunca pensé que estaría contando esta historia. Si me hubieras dicho hace unos meses que estaría aquí sentado, hablando de cómo se desmoronó mi matrimonio, me habría reído. Pero la vida tiene una forma de lanzarte directamente al fuego, justo cuando menos te lo esperas. Esta no es solo otra historia de infidelidad. No, esta se pone complicada, muy complicada. Voy a contarles exactamente lo que pasó, cómo descubrí que mi esposa me mentía en la cara. Cómo le seguí el juego mientras preparaba mi propio plan. Y cómo me aseguré de que enfrentara las consecuencias de sus actos. Además, he añadido lecciones personales que aprendí de toda la situación. Si estás en cualquier tipo de relación, ya seas hombre o mujer, es importante que veas esto hasta el final. Así que, abróchense los cinturones, esta es una historia increíble. Todo comenzó con lo que se suponía que sería una agradable sorpresa. Mi esposa había estado fuera en un viaje de negocios durante aproximadamente una semana. Y yo quería hacer algo detallista, ya sabes. Uno de esos gestos pequeños pero significativos que demuestran que te importa. Así que, decidí llegar temprano al aeropuerto. Ella pensaba que la recogería a la hora de siempre, pero se me ocurrió. ¿Por qué no sorprenderla en el momento en que aterrizara? Tal vez tomar un café, ponernos al día, o simplemente pasar un poco más de tiempo juntos. Recuerdo estar allí de pie, mirando el tablero de llegadas, con el corazón realmente un poco emocionado. Imaginaba lo feliz que se pondría al verme. Pero lo que pasó a continuación, no fue nada de eso. En lugar de ver a mi esposa caminando por la terminal, con aspecto cansado pero feliz de estar en casa, la vi de pie, demasiado cerca de un tipo más joven. Y antes de que pudiera procesar con quién estaba, ella lo besó. Y déjenme ser claro, no fue un rápido beso en la mejilla. Fue lento, familiar, e íntimo. Me quedé en shock. ¿Quién demonios era ese tipo? ¿Qué demonios estaba pasando? Por un segundo, me quedé allí, congelado, solo mirando. Entonces, mi instinto se activó. Saqué mi teléfono, con la mano temblando ligeramente mientras intentaba tomar una foto. Necesitaba pruebas. Si la confrontaba de inmediato, podría negarlo, tergiversar la historia. Y hacerme sentir como si estuviera exagerando. Pero si tenía evidencia sólida, no podría salirse con la suya. Sin embargo, no fui lo suficientemente rápido. Justo cuando levanté el teléfono, ella se giró. Nuestras miradas se encontraron. Su rostro perdió todo el color. Sabía que la habían atrapado. En cuestión de segundos, corría hacia mí. Su expresión era una mezcla de pánico y una calma forzada. Como si intentara fingir que no pasaba nada, pero al mismo tiempo supiera que no había salida. El tipo, ni siquiera me miró. Simplemente recogió su maleta y se fue, como si fuera algo normal. Antes de que pudiera decir una sola palabra, ella ya estaba hablando. Oye. Llegaste temprano. Justo te iba a enviar un mensaje. No dije nada. Solo la miré fijamente, dejándola retorcerse. Ella siguió hablando, las palabras saliendo demasiado rápido, demasiado ensayadas. Probablemente viste eso, ¿verdad? No es nada, solo un beso de despedida. Nada serio. Mi silencio debió ponerla nerviosa, porque empezó a sobreexplicar. Es solo algo cultural. ¿Sabes cómo en algunos países se besan en la mejilla al despedirse? Es así. Excepto que no fue así, ni de cerca. Pero aún así, no reaccioné. No grité, no la acusé de nada. Simplemente me quedé allí, mi mente archivando todo para más tarde. Después de unos segundos de un silencio incómodo, finalmente cambió de táctica. Escucha, vayamos a casa, ¿de acuerdo?
Podemos hablar de esto allí. Te lo explicaré todo. Ahora, déjenme decirles algo, justo ahí, fue el momento en que supe que era culpable. Una mujer que no tiene nada que ocultar se defenderá de inmediato. Dirá algo como, ¿qué? De ninguna manera, lo entendiste mal. O eso fue literalmente solo una despedida. ¿Por qué actúas tan raro? Pero el primer instinto de mi esposa fue calmar la situación. Sacarme del lugar público donde podría controlar la conversación. Así que le seguí el juego. Asentí, todavía sin decir mucho, solo observando su reacción. De acuerdo, dije finalmente, vamos a casa. Pero en mi mente, no iba a casa a escuchar sus explicaciones. Iba a casa para averiguar exactamente cuán profundo era todo esto, y desde ese momento. Ella no tenía idea de que el juego ya había comenzado. En el momento en que subimos al coche, el silencio se volvió insoportable. Podía sentir sus ojos sobre mí, lanzando miradas nerviosas cada pocos segundos. Esperando a que explotara. Pero no lo hice. Simplemente agarré el volante, mirando al frente mientras salía del estacionamiento del aeropuerto. Se movió en su asiento, carraspeando como si fuera a decir algo, pero luego dudó. Probablemente tratando de encontrar la excusa perfecta. Por dentro, ardía de ira, pero no le iba a dar la reacción que esperaba. Quería respuestas, pero las quería de verdad, no cualquier guión ensayado que intentaba venderme. Finalmente, rompió el silencio. Escucha, sé cómo debió verse eso, pero te juro que no es nada. Es solo un compañero de trabajo. Su voz era cautelosa. Me di cuenta de que estaba tanteando el terreno, tratando de ver cuánto había visto realmente. ¿Cuánto sabía? Asentí lentamente, manteniendo mi rostro inexpresivo. ¿Solo un compañero de trabajo? Repetí, como si lo estuviera considerando. Sí, dijo rápidamente, aliviada de que no estuviera respondiendo de inmediato. Quiero decir, sé que pudo haber parecido malo. Pero realmente no es lo que piensas. Es solo un amigo. Trabajamos juntos. Eso es todo. Hice un pequeño sonido pensativo en respuesta, sin acusar, sin estar de acuerdo. Solo lo suficiente para que siguiera hablando. Mantuve mi rostro neutral, actuando como si lo estuviera asimilando. Como si realmente lo estuviera considerando. Por dentro, sabía que mentía descaradamente. No tocas a alguien así a menos que haya algo más. No la presioné. Ella pensaba que estaba a salvo. No tenía idea de que, en mi mente, las piezas ya estaban encajando. Para cuando llegamos a la entrada de la casa, parecía más relajada. Seguí el juego porque en ese momento no me interesaba discutir, me interesaba demostrarlo. Esa noche, después de la cena más incómoda de mi vida, mi esposa actuó como si todo fuera normal. Cuando finalmente nos fuimos a la cama, esperé. Eventualmente, sus movimientos se detuvieron, y supe que se había quedado dormida. Esa era mi oportunidad. Me di la vuelta con cuidado, estirando el brazo lo más silenciosamente posible. Tomé su teléfono de la mesita de noche. Introduje su contraseña y el teléfono se desbloqueó al instante. Esa pequeña victoria fue efímera, porque lo que vi a continuación me revolvió el estómago. Primero, revisé sus mensajes. Los que tenían el nombre de su compañero de trabajo no estaban. Pero no fue lo suficientemente lista como para cubrir todas sus huellas. Fui directamente a sus mensajes archivados. Y ahí es donde encontré todo lo que había intentado ocultar. Empecé a leer. Sus mensajes de texto no eran solo coquetos, eran intensos, románticos e innegablemente íntimos. Esto era una aventura en toda regla. Los mensajes detallaban todo, sus planes antes del viaje, su emoción por pasar tiempo juntos. E incluso cómo coordinaron sus vuelos para poder encontrarse en el aeropuerto antes de embarcar. Seguí desplazándome. Incluso recordaban su tiempo juntos durante el viaje. Tuve que dejar el teléfono por un segundo.
Esta era la mujer con la que construí mi vida, la persona en la que más confiaba. Tomé capturas de pantalla y me las envié como evidencia, por si acaso. Luego, archivé el chat una vez más. Después, con el mismo cuidado con que lo había tomado, volví a colocar su teléfono en la mesita de noche. Me recosté, mirando al techo de nuevo. Pero esta vez sabía con certeza que mi esposa era una mentirosa, y no tenía idea de qué. A partir de este momento, había dejado de hacer el tonto. Apenas dormí esa noche. A la mañana siguiente, me levanté como si nada hubiera pasado. Preparé café, seguí mi rutina normal. E incluso le di un casual e indiferente, "que tengas un buen día", cuando se fue a trabajar. Pero en el segundo en que salió por la puerta, comenzó mi verdadero trabajo. Tenía un amigo que trabajaba en recursos humanos en la empresa de mi esposa. No éramos los mejores amigos, pero éramos lo suficientemente cercanos como para hablar de vez en cuando. Le envié un mensaje, algo casual al principio, solo un amistoso, "Oye, ¿tienes un segundo?", para establecer el tono. Una vez que respondió, fui directo al grano. "Oye, amigo. Una pregunta rápida. ¿El viaje de negocios de mi esposa fue de última hora?". Nunca lo mencionó hasta justo antes de irse. Hubo una pausa, y luego llegó su respuesta, "¿Qué viaje de negocios?". Se me revolvió el estómago. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo cómo se aceleraba mi pulso. Respiré hondo y respondí, manteniendo un tono ligero. Me dijo que viajaba por trabajo. Solo quería asegurarme de que no fuera algo programado a última hora. Otra pausa, y luego el mensaje que destrozó la última duda que me quedaba, "Amigo. No fue a ningún viaje de negocios. Se tomó días personales. Supuse que eran solo vacaciones". Me quedé sentado, agarrando mi teléfono con tanta fuerza. Así que ella y este tipo se habían tomado tiempo libre juntos, y lo peor de todo. Me había mirado a los ojos la noche anterior y me había manipulado para que creyera que todo estaba en mi cabeza. Sentí que la ira volvía a crecer, pero aquí está la cuestión, no iba a explotar contra ella todavía. Si la acorralaba con toda la evidencia de inmediato, podría intentar manipular la situación de maneras que no podía anticipar. No tenía idea de lo que podría hacer si se sentía atrapada. Y no estaba dispuesto a correr ese riesgo. En cambio, me mantuve en silencio y comencé a hacer movimientos tras bastidores. Mi objetivo, asegurarme a mí mismo primero. Si este matrimonio iba a terminar, necesitaba asegurarme de salir con ventaja. El truco era jugar lento y meterla en algo de lo que no pudiera salir fácilmente. Una tarde, mientras estábamos sentados en el sofá, suspiré y dije, "¿Sabes con cómo ha estado el mercado últimamente? He estado pensando que deberíamos vender algunas de nuestras inversiones conjuntas. Podría ser un buen momento para sacar el dinero mientras los precios todavía son decentes". Apenas levantó la vista de su teléfono. "Sí. ¿Tú crees?". Asentí. "Sí, leí un artículo al respecto. Además, sería bueno liberar algo de dinero. Tal vez para ponerlo en algo más seguro". Se encogió de hombros. "Supongo que tiene sentido. Si crees que es una buena idea, por mí está bien". Y así de fácil, la primera pieza se puso en movimiento. Durante las siguientes semanas, orquesté cuidadosamente la venta de nuestros activos compartidos, asegurándome de que el dinero fluyera a cuentas separadas. No todo, por supuesto. No era estúpido, eso habría levantado sospechas. En cambio, lo hice parecer como si ambos nos estuviéramos beneficiando, dividiendo las cosas de manera justa mientras me aseguraba de que mi parte estuviera guardada en una cuenta no vinculada directamente a mí, donde ella no pudiera tocarla. Para fin de mes, nuestras finanzas estaban casi completamente separadas. Había liquidado activos, redirigido fondos, y me aseguré de que si las cosas se ponían feas, ella no podría vaciar mis cuentas por completo o reclamar algo significativo. En el papel, estaba en la quiebra.
Estaba preparando el escenario para el movimiento final. Una vez que tuve todo en su lugar, finalmente podría exponerla, dejarla sin nada. Y marcharme en mis propios términos. Ella pensaba que me estaba engañando. No tenía idea de que yo estaba 3 pasos por delante. Aunque tenía las capturas de pantalla de sus mensajes. Sabía que no eran suficientes para convencer a la empresa de despedirla por tener una relación con su compañero de trabajo. Lo cual iba en contra de la política de la empresa. Necesitaba algo de lo que ni siquiera ella pudiera librarse. Así que decidí contratar a un profesional. Un amigo mío había usado una vez a un investigador privado para un divorcio complicado. Y después de escuchar su historia, supe que era la mejor jugada. Hice algunas llamadas, encontré a un tipo con sólida experiencia, y le entregué todo lo que tenía. Su horario, la ubicación de su trabajo y, por supuesto, mis sospechas. Me aseguró que si algo estaba pasando, lo encontraría. No tardó mucho. Lo primero que descubrió fue que en su lugar de trabajo ya bullían los rumores. Mi esposa y su colega habían sido objeto de chismes durante meses. Pero no había pruebas contundentes. Algunas personas los habían visto salir juntos de la oficina. A menudo desapareciendo durante largos almuerzos, y a veces no regresaban en horas. Pero aunque los rumores eran interesantes, no eran pruebas. Fue entonces cuando el investigador subió el nivel. Durante los días siguientes, los siguió, monitoreó sus patrones, y reunió evidencia real. Capturó fotos de ellos saliendo juntos del trabajo. Los encontró el día que se reunieron en un lugar apartado después del trabajo y se quedaron allí. Durante horas. Una imagen particularmente condenatoria los mostraba compartiendo un momento dentro de su coche. Riendo y tocándose de una manera que estaba lejos de ser profesional. Pero la verdadera prueba irrefutable. Una serie de imágenes que mostraban a mi esposa y a su compañero de trabajo en el asiento trasero de su coche. Estacionado en el aparcamiento de la empresa, haciendo cosas que no dejaban lugar a dudas. Eso era todo. La prueba que necesitaba. No hace falta que lo digan. Me di cuenta de lo tonto que había sido. En este punto, tenía todo lo que necesitaba para destruirla. Pero no quería una confrontación emocional desordenada donde pudiera llorar y manipular para salirse. Con la suya. No quería escuchar sus excusas ni verla buscar una manera de arreglar las cosas. No, quería que su caída fuera lenta y dolorosa. Quería que sintiera como su vida se deshacía, tal como ella había deshecho nuestro matrimonio. Así que fui a por lo único que la golpearía más fuerte, su carrera. Reuní toda la evidencia, y luego, usando un correo electrónico falso y una cuenta segura y anónima. Filtré todo a la empresa. Lo presenté como un empleado preocupado que denunciaba un comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo. Que estaba manchando la reputación de la compañía. Sin nombres, sin detalles personales. Solo la prueba fría y dura de lo que estaba sucediendo justo debajo de sus narices. La respuesta fue inmediata. La empresa, desesperada por proteger su imagen, inició una investigación interna. En una semana, mi esposa y su compañero de trabajo fueron llamados para ser interrogados. Yo no estaba allí. Pero puedo imaginar el pánico que sintió cuando se dio cuenta de que alguien la había expuesto. Debió haber buscado una manera de negarlo, pero las fotos no mentían. Al principio, fueron suspendidos. La empresa hizo parecer que solo estaban investigando. Pero yo sabía lo que realmente estaba sucediendo. Estaban ganando tiempo para limpiar el desastre. Mi esposa me llamó esa noche, con la voz temblorosa, diciéndome que algo loco estaba pasando en el trabajo. No tenía idea de que fui yo quien movió los hilos. Meses después, llegó el golpe final. La empresa los despidió a ambos discretamente, queriendo evitar un escándalo mayor. Lo perdió todo, la carrera que había pasado años construyendo. El respeto de sus compañeros de trabajo destrozado, su reputación destruida. Una vez que vi que recibió el golpe de la empresa, no esperé.
Fui directamente a un abogado y solicité el divorcio, citando infidelidad. No había lugar para la discusión. Cuando le entregaron los papeles, se descontroló. Al principio, intentó hacerse la esposa sorprendida y herida, actuando como si no pudiera creer que yo haría esto. Luego vino la desesperación. Lloró, suplicó, y juró por activa y por pasiva que todo era un malentendido. Pero sus palabras no significaban nada para mí ahora. En este punto, creo que todavía vivíamos en la misma casa, pero yo ya me había adelantado. Sabía que el tribunal le daría la casa, y ya había dejado de pagar la hipoteca porque, en el papel, estaba en la quiebra. Todo lo que tenía que hacer era asegurarme de que quitaran mi nombre del activo cuando le adjudicaran la casa. Eso significaba que no habría una batalla legal larga y complicada por el dinero. Porque no tenía nada que ellos supieran. No podía quitarme lo que no tenía. Una semana después, me mudé. Como decidió impugnar los acuerdos del divorcio en los tribunales, será un largo camino. Pero no me importa. Primera gran lección: cuando algo no se siente bien, generalmente no lo está. Las personas en relaciones felices y saludables no buscan desesperadamente una explicación cuando son sorprendidas haciendo algo inocente. Si alguien es completamente honesto contigo, su historia tendrá sentido la primera vez que la cuente. No tendrán que ajustar detalles o intentar convencerte de que ignores lo que viste con tus propios ojos. Cuando mi esposa comenzó a sobreexplicar en lugar de simplemente decir la verdad, esa fue toda la prueba que necesité. Otra lección: el silencio es una herramienta poderosa. Mucha gente piensa que cuando atrapas a alguien haciendo algo turbio, necesitas reaccionar al instante, pero eso es exactamente lo que esperan los infieles. Quieren que explotes para poder darle la vuelta a la situación y hacer que se trate de tu reacción, en lugar de sus acciones. Al mantener la calma, la puse nerviosa. Era ella la que entraba en pánico, no yo. Luego está el lado financiero de las cosas. Nunca te pongas en una posición donde otra persona pueda perjudicarte económicamente. Si no hubiera sido lo suficientemente inteligente como para separar nuestras cuentas bancarias y vender los activos compartidos antes de hacer mi movimiento, esta historia podría haber terminado de manera muy diferente. Algunas personas, cuando son atrapadas, intentarán aferrarse a lo que puedan, especialmente al dinero. Y finalmente, la lección más importante: la venganza se sirve mejor fría. Si hubiera actuado por pura emoción en ese momento, podría haber obtenido solo una disculpa, alguna excusa a medias, y luego haber terminado perdonándola por culpa. En cambio, jugué a largo plazo. Reuní pruebas, me protegí, y me aseguré de que cuando cayera con fuerza. Y créanme, nada hiere más a un mentiroso que perder el control de la situación. Al final del día, la traición te enseña más sobre quién eres que sobre la persona que te traicionó. Te muestra lo que estás dispuesto a tolerar, lo que eres capaz de manejar, y lo fuerte que realmente eres cuando dejas de poner excusas por el mal comportamiento de otras personas. Si simplemente hubiera dejado pasar esto, habría pasado el resto de mi vida dudando de mí mismo. En cambio, me alejé sabiendo que no solo expuse a una mentirosa. Me aseguré de que enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Y así es como recuperas tu poder. Intentó contactarme algunas veces, principalmente a través de amigos en común, mientras lidiamos con las cosas en el tribunal. Ignoré cada uno de sus intentos. No lamentaba lo que hizo, y eso es lo que pasa con la traición. Tiene una forma de volver como un boomerang a la persona que la inició. Y con eso, mi historia termina.